Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Telenoticias tuvo acceso en exclusiva al reciente informe del consorcio supervisor ASI Consulting de la Central Hidroeléctrica Patuca 3, que de manera textual y gráfica detalla el movimiento y extravío de las vigas de apoyo de la compuerta de mantenimiento de la boca toma de la unidad número 2. Según el informe de ASI Consulting, el lunes 5 de junio pasado, tipo 9:30 de la mañana, personal de la contratista Sinohidro les notificó que no se encontraban los dos yugos o vigas de apoyo de la compuerta de mantenimiento. Al momento del aviso, dice el informe, la unidad 2, o sea, la de servicio, se encontraba en proceso de arranque a solicitud de Sinohidro, como es habitual cada día, de acuerdo con el nivel del embalse actual y debido a la época de verano. Para ilustrar el extravío, la supervisora ASI Consulting en estas tres imágenes muestra cómo encontró la compuerta de mantenimiento de la bocatoma de la unidad 2, pero ya sin los yugos o las vigas de apoyo. En otra fotografía, el informe dice que en la imagen, sin tocar nada, se puede observar la separación de la compuerta de la unidad número 2 utilizando los yugos de la unidad número 1. En otras palabras, la instantánea deja claro que alguien se encargó de levantar la pesada compuerta de 35 toneladas para retirar las vigas de apoyo. En una cuarta fotografía, la supervisora muestra, tal como se aprecia en esta imagen, que efectivamente existió un levantamiento de la compuerta para dejar libre los yugos y así poder removerlos de su sitio. También aclaran que estas vigas de apoyo pesan unos 100 kilogramos, más de 220 libras cada uno, y que para poder desplazarlos se necesita de al menos 2 personas que actúen de manera coordinada. En el análisis, el informe dice que en efecto la compuerta de 35 toneladas de peso estaba levantada en unos 5 centímetros, lo que podría significar que alguien entró al cuarto de máquinas de la grúa y la accionó, la levantó para liberar los yugos, lo que ellos consideran un acto delictivo de posible robo. Pero lo más delicado del informe es este párrafo donde se baraja la posibilidad que alguien accionó la grúa, levantó la compuerta lo suficiente para mover las vigas y tirarlas al túnel de la unidad 2, que es la única que opera en estos momentos con regularidad, y el propósito sería, según texto íntegro de este informe, causar daños sin precedentes a la turbina de la unidad 2, para afectar a los encargados de la operación y el mantenimiento de la central y también a la ENE como dueña de Patuca 3. Las turbinas se apagaron, reza el informe de la supervisora, al detectar sonidos en la operación de la unidad 2 y se investiga y verifica si las piezas metálicas, o sea, los yugos extraviados, se encuentran en la cámara espiral de la unidad número 2. Ante los hechos descritos, ASI Consulting recomienda tomar las siguientes medidas. Limitar el acceso a la central hidroeléctrica Patuca 3 a personas ajenas a la operación y el mantenimiento de la central. Asignar personal de seguridad adicional en los puntos más críticos de la presa y casa de máquinas. Colocar cámaras de seguridad. Que la ENE presente una nómina completa del personal que tiene en campo. Solicitar al contratista, o sea, Sinohidro, un listado del personal con sus funciones y labores en la central y reportar al operador los trabajos en el sitio de presa y casa de máquinas, tanto al inicio como al final de la actividad. En las conclusiones, ASI Consulting en el numeral 3 asegura que se realiza una investigación en paralelo para definir los responsables, ya sea del hurto de los yugos o bien la responsabilidad del contratista Sinohidro como el encargado de las actividades en la zona donde ocurrió el evento. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues este fin de semana, ejecutivos de la NE y agentes de la ATI constataron in situ sabotaje a Patuca 3. Vamos a ver video y ya pronto les presento al secretario de Estado en el despacho de energía y a la vez gerente de la NE, Eric Mejía, y al subdirector técnico de la unidad ejecutora
de Proyectos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Antes les actualizo esta información. Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público constataron in situ el sabotaje perpetrado contra la central hidroeléctrica Patuca 3 en el departamento de Olancho en perjuicio de la seguridad nacional y el Estado de Honduras. En acompañamiento de fiscales del Ministerio Público y del equipo de la ATIC, dice el comunicado, hicimos denuncia de oficio e inspeccionamos en el lugar de los hechos, confirmando el sabotaje hacia la operación de la central hidroeléctrica Patuca 3, señaló el gerente de la estatal, Eric Tejada. Los equipos que se desplazaron a la central hidroeléctrica efectuaron labores de investigación, declaraciones testificales, recolección de indicios y verificación de los daños causados a la infraestructura, acciones que permitirán aclarar a la población el alcance de este acto criminal y deducir responsabilidades penales a los autores materiales e intelectuales del hecho. El equipo de fiscales lo encabezó el subdirector de fiscales Ricardo Matus, y el equipo de la ATIC fue coordinado por el agente Miguel Cantarero, ambos acompañados por subdirectores de la central en conjunto con la gerencia general de la NE. Es necesario que los contratistas privados involucrados tomen acciones contundentes con el personal en la planta a la hora del siniestro para colaborar con las investigaciones. En aras de contribuir a la transparencia del proceso, la NE suspende por tiempo indefinido al jefe de planta del equipo de la estatal eléctrica mientras se conduzca la investigación, expresó el gerente Tejada. Los indicios preliminares no reportan daños severos a la unidad de generación. Una vez completadas las inspecciones finales y pruebas de operación respectivas, se estima que en menos de 48 horas la central hidroeléctrica Patuca 3 podría retornar a su operatividad y volver a inyectar entre 18 y 40 megavatios para el departamento de Olancho, afectado severamente por el hecho criminal. No descarto que este acto calce con toda una estrategia desestabilizadora contra el gobierno democráticamente electo de la presidenta Xiomara Castro. Exhortamos a los órganos competentes a agilizar las investigaciones para deducir responsabilidades y sentar un precedente en este tema de seguridad nacional y energética, instó el gerente Eric Tejada. Esto fue el sábado 10 de junio. Ya en cuestión de minutos tendremos aquí al gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, junto a su subdirector técnico de la Unidad Ejecutora de Proyectos, Álvaro Ramírez, para que nos profundicen sobre esta inspección que se hizo el sábado anterior. Los equipos que se desplazaron a la central, reza el comunicado, efectuaron labores de investigación, declaraciones testificales, recolección de indicios y verificación de los daños causados a la infraestructura, acciones que permitirán aclarar a la población el alcance de este acto criminal y deducir responsabilidades penales a los autores materiales e intelectuales del hecho. Francamente que uno no deja de sorprenderse. No deja de sorprenderse por esto que ha pasado en la central hidroeléctrica. Son tantos los intereses en este rubro de la energía que pueden llegar personas a este extremo de atentar contra los bienes del Estado en función de los intereses económicos, porque es la primera deducción que uno tiene. Pero ¿son trabajadores del Estado de Honduras? Si son trabajadores del Estado de Honduras, ¿atentan contra los bienes del Estado? ¿Qué intereses hay de por medio? Hay centenares de preguntas que formularle al gerente Eric Tejada en los próximos minutos, y aquí Lucecita Madrid
nos traslada la pregunta que sirve de título del programa hoy aquí en Frente a Frente. Buenos días, Lucecita, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros televidentes. Compartimos con ustedes en ese momento el tema del día. Recuerde que estaremos dándole lectura a sus mensajes y comentarios en el transcurso del programa. Bueno, y entonces, ¿quién saboteó y por qué la turbina de Patuca 3? Recuerde diferentes medios por los cuales usted puede opinar a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también a través de redes sociales @Frente a Frente HN. Recuerde que también puede ver nuestra transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Frente a Frente HN y también a través de TVC Play. Le recuerdo y le repito el tema de hoy. Bueno, y entonces, ¿quién saboteó y por qué la turbina de Patuca 3? Comparta su opinión. Frente a Frente presentó el tema del día. El tema del día. Bueno, y entonces, ¿quién saboteó y por qué la turbina de Patuca 3? Comparta su opinión a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de @Frente a Frente HN. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué intereses hay de por medio en dañar un bien del Estado? Que con una sola turbina genera entre 18 y 40 megavatios. Es decir, Olancho no tiene los problemas de energía eléctrica por lo que ha ocurrido con esta turbina. Los venía enfrentando desde hace tiempo. El problema para Olancho es que si se hubiesen construido simultáneamente las líneas de transmisión, se estaría utilizando al máximo la energía que genera Patuca 3. Pero ya sabemos nosotros que esa es la gran debilidad de esa central hidroeléctrica que nos costó un ojo de la cara. El hecho de que no estén construidas las líneas de transmisión para transportar toda la energía que genera. Pero el hecho de que esta turbina esté en este momento sin uso, por lo que ya decía la ANE en el comunicado, y que la turbina del túnel 1 esté en mantenimiento, de alguna u otra manera repercute ya en la grave crisis que tiene Olancho. Bueno, no solo Olancho. No crean que estoy improvisando, es que el gerente lo tengo cerca y está verificando unos documentos y atendiendo un asunto oficial muy importante. Hoy me levanté leyendo las portadas de los periódicos y la verdad que muchos de ellos solo reflejan el enojo que hay en varios lugares del país por estos cortes frecuentes, recurrentes de la energía eléctrica, que tal como lo señaló la presidenta Castro, el fin de semana antepasado es producto de un grave racionamiento. Así de simple, un grave racionamiento de energía eléctrica. Hoy les decía que las portadas reflejan ese malestar que repercute en la economía. Aquí hablan de pérdidas diarias de 20, 30 millones de lempiras justamente por estos cortes. Hemos tenido aproximadamente 110, 114, 115 megavatios de déficit en horas pico. Si esto no lo arreglamos, recuérdese que hay una comisión interinstitucional, una comisión público-privada viendo cómo mitiga un poco los problemas que esto genera para el país, porque en julio y agosto se nos ha vaticinado que la situación será más compleja si no le encontramos una solución inmediata al asunto. El gerente de la ANE, y eso nos lo va a recordar en unos instantes, nos decía hace unos 15 días que compareció a Frente que podría haber un déficit de 300, 350 megavatios para estos meses de julio y agosto.
De ahí esa reunión entre privados y públicos que se sostuvo en San Pedro Sula recientemente, tratando de encontrar una solución inmediata a esta problemática. Así que, ya me dicen, está ingresando aquí a nuestros estudios el gerente de la ANE, el público comienza a opinar, así que le vamos a hacer una esperita a don Eric Tejada y a su subdirector técnico de la unidad ejecutora. Mientras tanto, vamos con Luz Madrid y los mensajes que están llegando del público. Muchas gracias, licenciado Renato. Vamos a darle lectura a sus comentarios a través de @frenteafrente en Twitter. Henry Smith comparte: y si alguien busca que despidan a alguien, y si lo que buscan es un pretexto para comprar energía directa, en esas instalaciones hay turnos, horarios específicos y funciones especiales. Con las bitácoras se sabe quiénes podrían ser. Y no hay presencia del ejército en esos lugares, se cuestiona nuestro televidente. Rodney Enamorado comparte: esa es la nueva palabra para excusar la ineptitud del ministro y sus achichincles. Sabotaje, ahora todo irá alrededor de esa palabra. Carlos Peña comparte: la pregunta se responde sola, son los grupos de poder que por años le han vendido energía sobrevalorada al Estado. Carlitos Hernández: no cabe duda, detrás de ese acto de perjuicio para el país están los enemigos de Honduras y esos quieren desestabilizar y generar crisis. Partido Nacional. ¿Ves cuántos puntos de vista? Sí. ¿Ves cuántos puntos de vista? ¿Ves cuántos puntos de vista? Por eso vamos a supeditarnos a lo que nos diga el gerente. Unos que le echan la culpa a los privados, otros que los de adentro atentan contra las instalaciones del Estado. Me pregunto por qué y para qué. ¿Coludidos con quién? Otros que dicen que esto es una campaña desde adentro para comprar directamente y sin licitación la energía. Miren cuántos puntos de vista. Este tema da para especular y es lo que menos queremos esta mañana, especular, pero sigamos canalizando los criterios que nos envía la gente, por favor, Luz. Así es. Orlin comparte: no importa quién realizó el daño, averigüen y métanlos presos para que paguen por los daños. José Bermúdez: es evidente que los que hicieron eso son los que no quieren al país y lo quieren seguir viendo en las ruinas, los enemigos del pueblo. Ana Koch comparte: el narcopartido de Honduras, Partido Nacional. Arik Abramov comparte: el mismo gobierno, se sabe que son expertos en autosabotaje. Sofía Alvarado: más que evidente está la estructura criminal de Honduras, Partido Nacional. Miriam Bueso: es más que obvio quién saboteó, son los de la oposición, aquellos que se han dedicado a crear una campaña en contra del gobierno. ¿Y quiénes son? El Partido Nacional, apoyado por las élites, familias ricas y millonarias del país. Continúe enviando sus comentarios a través de @frenteafrentehn y a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Y no olvide que puede ver nuestra transmisión en vivo a través de TVC Play y también estamos transmitiendo el programa en vivo a través de nuestro Facebook @frenteafrentehn. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp y a través de redes sociales. Damos lectura en este momento a sus mensajes en WhatsApp. Buenos días, qué raro está ese sabotaje que nadie vio. ¿Será que en alguna mochila se la llevaría? No hay cámaras. Por favor, comparte un televidente. Eso lo tuvieron que hacer los mismos empleados, ya que no cualquiera puede entrar en esos lugares. Tienen que investigar bien y que vean las cámaras. Ahí debe verse quién entró y quién salió. ¿Quién más va a querer sabotear? Los empresarios que le venden energía térmica al Estado. Más mensajes. Buen día, señores. Si es que esas instalaciones de Patuca no tienen cámaras de seguridad, ¿cuáles son los protocolos de seguridad? ¿Cómo es posible que estas cosas pasen como pasan muchas en este gobierno? En estos gobiernos en contra de los intereses del pueblo, deben meter presos a esos malos hondureños como a los autores intelectuales. Vamos a ver más mensajes. ¿Y quién más? Dice Mel y el señor Tejada, ellos son culpables. Comparte un televidente, vamos a ver más mensajes.
Renato, eso lo mandaron a hacer para desviar la memoria del hondureño con respecto a los racionamientos. Qué raro que Mel no compró energía en su tiempo y ahora aparece el problema de Patuca. Por favor, ¿por qué harían eso? A los otros partidos no les conviene que pase eso, porque el racionamiento en Olancho se le echaría la culpa a un problema como ese. Mentiras, este gobierno no hay que creerle nada, es un montaje, hasta los mismos empleados que andan ahí no lo saben. Vamos a ver más mensajes. Hola, buenos días, no nos hagamos chibola, dice el televidente, el mismo Eric Tejada y Mel son los autores intelectuales de ese sabotaje. Los opositores al gobierno, por el actuar y el poder que tienen, todo mundo les echa la culpa del sabotaje a Patuca 3 y puede ser que nada tengan que ver, pero comparten más, es más que obvio. Quien saboteó son los de la oposición, aquellos que se han dedicado a crear una campaña en contra del gobierno y quienes son el Partido Nacional, apoyado por las élites. Más mensajes. Los responsables de que no haya habido seguridad en la planta deben irse, comparte un televidente. No quiero pensar que son personas que vamos a trabajar juntos por el país. Entre nosotros, atentamente, Irwin González. Gracias, continúe enviando sus comentarios y sus opiniones a través de nuestras redes sociales, a través de WhatsApp. Redes sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Según el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, es sorprendente un sabotaje como el ocurrido en la central hidroeléctrica Patuca 3, porque son instalaciones que tienen mecanismos de control, de gestión y monitoreo. Lo que no está muy claro es el tema, cómo ocurre eso. O sea, es un bien del país, es un tema de seguridad nacional y que no exista los medios, los mecanismos de control, ¿verdad? De gestión, de monitoreo, de seguridad, pues es preocupante. Yo creo que se tiene que llegar al fondo del tema y investigar exactamente qué fue lo que pasó. De igual manera reacciona este experto en temas energéticos, quien solicita a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica revelar toda la información alrededor de este caso. Bueno, creo que es importante que si las autoridades del ENE están estableciendo que hay sabotaje, tienen que dar la información completa y hacer investigaciones pertinentes, ¿verdad? No solamente decirlo. El tema de Patuca hay que entender el contexto, es un proyecto que debería de operar en cascada, debería de ser Patuca 1, 2 y 3. Actualmente solo está Patuca 3, que es un proyecto que no tiene embalse o que su embalse no permite guardar agua, y esto se conoce desde antes de que entrara en operación. De hecho, habían alertas en el 2022 que si el embalse bajaba a niveles críticos, pues no iba a poder operar, y esto es lo que se dio en este 2023. El representante de los productores de energía renovable señala que los encargados de la planta deberían estar informados de lo que realmente ocurrió al interior de la central hidroeléctrica Patuca 3. Acto de sabotaje lamentable y bueno, ni modo, aquí lo que toca es ver hacia adentro, dado que los únicos que están dentro de la planta son el personal y el equipo de seguridad. Así que no veo por dónde haya más. En principio nosotros lo veíamos como un posible problema a la hora de realizar algún tipo de mantenimiento, pero dado que la empresa operadora se ha manifestado de tal manera, es importante revisar a fondo. Los entrevistados coinciden que las autoridades deben aclarar el hecho, porque la población tiene el derecho de conocer cuál es el trasfondo del supuesto sabotaje. Redes sociales es presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Continuamos dándole lectura a su opinión a través de nuestra WhatsApp. ¿Qué tamaño y peso tiene lo que se perdió en Patuca 3? Digo, porque si son muy pesados, no solo participó una persona. Otra cosa, no tienen un control de quién ingresa. Los del gobierno dicen que por desestabilizarlos y quienes son los interesados en una constituyente. Ellos son los que se mueren por meter, así que ellos son los únicos interesados en hacer creer que los quieren desestabilizar.
Más mensajes, tendría que esperarse el resultado de la investigación antes de decir que fue sabotaje. Además, habrá que considerar que pudo haber sido negligencia en la operación encubierta con el ropaje de sabotaje. Más mensajes, vamos a darle lectura. Buenos días, Renato, y buenos días a sus invitados. Realmente es molesto lo que pasa por ese problema de la NE. Nosotros en el Valle de Jamastrán nos cortan la electricidad todos los días. Es demasiado, este gobierno es totalmente deficiente. Vamos a ver más mensajes. Increíble, al menos 50 personas para esa revisión. Es que no tienen que hacer. ¿Quién? De compadre hablado. ¿Por qué seguimos sin superar esa etapa? No pasará nada. Estatus, yo no fui. Fue TT, cójanlo y se fue, dice nuestro televidente. Vamos a ver más mensajes. ¿Acaso no hay ni cámaras de seguridad en un proyecto de esa magnitud? Solo la palabra conspiración tienen como excusa. Comparte nuestro televidente su opinión. Buen día, no hay tal sabotaje. ¿Cómo es posible que en un lugar donde hay tanta seguridad tienen tiempo de mover grúas, mover vigas de toneladas de peso? Son excusas para compras de emergencia. Buenos días, lo mismo que sucedió en Patuca sucede constantemente en los hospitales públicos, donde los mismos empleados dañan los aparatos para hacer tomografías y otros para obligar a los pacientes a irse a realizar dichos exámenes a empresas privadas. Comparte un televidente. Hola, buenos días, señores. Muchos saludos. Sinceramente da lástima escuchar estas noticias tan desagradables de nuestra Honduras en todos los sindicatos. Están formados por trabajadores resentidos y no duden que la competencia está metiendo la mano hablando de las térmicas, energía solar. Atentamente, el pueblo. Bueno, hasta el sindicato ha salido a relucir aquí como corresponsable. Hasta el sindicato ha salido a relucir. Estoy escuchando a Luz y los mensajes del pueblo y hay un denominador común en todos estos mensajes: la seguridad, las cámaras. Vamos a terminar esta sección, Luz, y vamos a comenzar con el presidente del sindicato, con Miguel Aguilar. Algunos se preguntarán, ¿y qué pasó? ¿No le llegó el gerente a Renato? Después les explico qué es lo que está sucediendo, pero no se preocupen, que lo van a tener aquí. Redes Sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Miguel Aguilar es el presidente del sindicato. Miguel, bueno, hay mensajes del pueblo en las elucubraciones de la gente que inclusive responsabilizan hasta el sindicato de esto que ustedes denunciaron la semana anterior a través de TN5 Estelar, un sabotaje. Después de todo lo que ha pasado este fin de semana, ¿a qué conclusión ha llegado? Miguel, buenos días, gracias por atendernos. Dice Renato, gracias por el espacio que nos está enfrente. Con temperaturas arriba de 40 grados, como lo vimos en San Pedro Sula, la gente está harta de esto y tiende a tener criterios fuertes. Mira, solo permíteme porque estás en un sitio donde se interrumpe la comunicación telefónica. Estoy viendo que llega el gerente. Usted viene llegando de la represa en este momento. No, ya había regresado. No se preocupe, no se preocupe. Sí, sí. Mientras corregimos esto de Miguel Aguilar, es que estoy con Miguel porque inclusive hasta el sindicato responsabilizan de esto que ha pasado ahí en la central hidroeléctrica. Vamos a ver si ya tenemos un mejor audio con Miguel. Adelante, Miguel, ¿qué es lo que nos decías? Licenciado Renato, gusto saludarlo y saludar al ministro don Eric Tejada. Este caso de Patuca, realmente nosotros esperamos que el Ministerio Público llegue al fondo de las investigaciones, porque es inaudito de que una planta que tenga un operador privado, que tenga una bitácora, que tenga un protocolo, como es el Cajón, Cañaveral y cualquier planta privada o estatal, haya sucedido un evento de esto. Tiene que ser alguien que conoce. El sindicato o los trabajadores del ENE no operamos la planta la viene operando un privado, que le dio el gobierno pasado 5 adendas, y que nosotros notificamos al señor ministro, dijimos que en marzo finalizaba
capacitada para hacer la operación y mantenimiento de la planta. Privado. Y nosotros esperamos que el Ministerio Público dé en el fondo de la investigación, porque este es un sabotaje premeditado de gente que conoce cómo puede levantar una compuerta que pesa sendas toneladas y echar los instrumentos a la vía. Esto es inaceptable. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, y yo tengo que decirle al ministro Eric que fue importante suspender al ingeniero Lobo de la planta para tener transparencia en la investigación del Ministerio Público, pero hubiera sido más transparente el suspender también al gerente del privado, el suspender al gerente del supervisor, porque al gerente de la planta de Patuca 3, que es uno de los hombres con más experiencia que viene de la construcción de la obra gris y todo lo que corresponde a la construcción de Patuca 3, uno percibe que como que se le quita un elemento investigativo propio al Ministerio Público. Uno percibe que hay como intereses alrededor y como que está todo un esquema planificado para hacer un lado al gerente de Patuca 3 o al director ejecutivo de Patuca 3. Nosotros esperaríamos que las otras empresas, el que está operando, suspenda al gerente y que aparezcan los elementos de fondo de qué fue lo que hicieron, porque no nos comemos la tortilla sola y hay algo que ha pasado y está dentro de la planta. Ahí hay algo que ha pasado y que está dentro de la planta. Vamos a ver, para entrar ya con el ministro de Energía y gerente de la ANE. Piensa, ¿cuáles son las 3 preguntas básicas para ti como presidente del sindicato para el gerente de la empresa y ministro de Energía? Piénsalas. Te doy unos segunditos como presidente del sindicato. ¿Cuáles son las 3 preguntas básicas alrededor de esto que el gobierno considera es un sabotaje contra una central hidroeléctrica? La primera. Bueno, realmente a este momento, ¿por qué Patuca 3 no, con tanto dinero que le ha costado al pueblo hondureño, no tiene las cámaras que tiene Cañaveral, Río Lindo y El Cajón? ¿Por qué no las ha tenido? ¿Por qué, si el operador privado le venció el contrato, por qué no asumimos como en la operación de la planta si tenemos la capacidad de la estructura en situ? ¿Por qué no se tenía seguridad si el contrato había finalizado? Entonces, ¿por qué no se tenía el control en el marco de el asumir la institución, que no se tenía el control de todo esto? Mira, aquí hay muchas preguntas que hacer, pero... Bueno, esa es una pregunta preventiva, permítame. Esa es una pregunta preventiva, ¿por qué no se tenían ahí las cámaras? ¿Por qué? Colócate en el pellejo de los hondureños, en la forma como piensa el hondureño. Tú sos hondureño también, desde luego. Si has escuchado los mensajes que nos están llegando. La pregunta básica... Sé que comprendes a qué me refiero. Como sindicato, la pregunta básica, porque la pregunta que hiciste es bien general, ¿por qué no se tenía esto? ¿Por qué no se tenía lo otro? La pregunta básica como presidente del sindicato. Y con esto terminamos. Bueno, realmente, el ministro que no se puede operar la planta, que lo opere desde el Estado. Ojalá que el Ministerio Público llegue al fondo de la investigación, que entremos con la unidad, porque es fundamental que Patuca, con su potencia, ya llegó a 283.25 megavatios, y que los intereses políticos y económicos que están alrededor no interfieran en esto. Bueno, gracias, Miguel. Francamente te lo digo que no escuché la pregunta básica. La pregunta básica que yo se la formulo, y no porque sepa más que Miguel, porque Miguel conoce mucho más del tema que yo. Ya la pregunta básica yo la hago en función de las elucubraciones algunas veces, análisis que hace la gente, reflexiones que hace la gente. Hay un poco de todo. ¿Quién puede atentar contra una instalación del Estado? Contra una central que nos ha costado, pero un montón de dinero que no le hemos pagado, si apenas comenzamos a pagarla. ¿En cuánto anda esta central hidroeléctrica? En ¿400 millones de dólares? Sí, anda entre 450 y 500 millones de dólares.
Y ya empezamos a pagarle al banco chino. Sí, entiendo que sí, ¿no? Lo que pasa es que también se está en un periodo de cierre, ¿no? Recuerde usted que el proceso inició en el 2010 y la planta entró a funcionar hasta el 2020-21 prácticamente, ¿no? Entonces, todavía el contratista chino, que es Sinohydro, está en una etapa que se llama de punch list, que es de cierre, ¿no? De notificaciones de defectos y de cierre, justamente con la operación de la planta, ¿no? Entonces, digamos que en la planta cohabitan tres personales distintos, ¿no? Uno de ACI, que es el contratista que opera la planta por un contrato heredado, ¿no? Que se viene de 5 adendas y desde el 2016, primero era de supervisión y después a operación. Hay personal del ENE que se está en un proceso de transición, capacitando, y hay personal también de esta empresa Sinohydro, ¿no? Entonces, los tres cohabitan ahí durante la operación de la planta, ¿no? Lo que dijo Miguel no es cierto, hay cámaras, ¿no? Hay cámaras. El asunto es que en el caso donde fue aquí el percance en la compuerta de Boca Toma, la cámara fue desviada, ¿no? O sea, es todo una especie de complot porque las cámaras fueron desviadas de los lugares donde ocurrieron el siniestro, ¿no? Entonces, la pregunta global, ¿quién podría ser? Es que esa es la pregunta que es complicado, ¿verdad? Nosotros le dejamos la investigación a los entes competentes, pero es claro que el objetivo era parar la planta en este momento que hay una problemática seria de generación, ¿no? Y los problemas que está Patuca, Olancho, el departamento de Olancho ahorita, justamente se han agudizado porque no está Patuca en línea, ¿no? La demanda de Olancho en hora pico le anda en unos 70 megas, ¿no? Puede andar en promedio entre 44 y 56 y a nivel operativo mínimo, que es la cota de 280 y centímetros del embalse de Patuca, se pueden estar inyectando 18, ¿no? Ya si le sube 2 o 3 centímetros al embalse, le puede inyectar hasta entre 40 y 50 megas, pues entonces... Una sola unidad. Una sola unidad, porque cada unidad es de 52 megas. O sea, el dimensionamiento de Patuca fue para 104 megas, ¿no? 2 unidades de 52 megas. Sin embargo, por la restricción que hay con las líneas de transmisión, que no son adecuadas, ¿no? Usted no puede sacar ahí más de 75, 77 megas, ¿no? Ese es, digamos... Lo máximo. Lo máximo que usted puede sacar con las 2 unidades, aunque tenga el embalse lleno, ¿no? Por la restricción. Son 104 la capacidad megas que puede generar. Es correcto, la capacidad instalada, ¿no? Pero las líneas de transmisión solo dan para sacar 74 megas. Ese es uno de los problemas. Le he escuchado muy bien lo que dijo. Su afirmación, ha hecho 2 afirmaciones. Primero, que hay cámaras de seguridad. Y el problema con las cámaras de seguridad del túnel donde está la turbina es que desviaron la cámara. Pero no en el túnel, sino, o sea, es que tuvieron que mover una compuerta, ¿no? Una grúa de 35 toneladas, que es justamente arriba, ¿no? Es la que, la central tiene 5 compuertas, ¿no? Entonces, para mover la compuerta arriba, usted tiene que utilizar una grúa que se opera desde el cuarto de control, ¿no? Pero ese es un proceso de varios minutos. Exactamente. Y el personal de seguridad, y ahí no hay militares. Es que hay una fuerza militar, ¿no? Evidentemente, pero ese tramo ya corresponde a la seguridad operativa, ¿no? Lejos del lugar donde ocurrió el sabotaje. Es correcto, la fuerza militar se encarga de los accesos y algunas otras partes, pero no es adentro de la central, ¿no? Eso por contrato le corresponde al operador, ¿no? Pero hay personal que está vigilando las cámaras, porque no tiene sentido que hayan cámaras y que no haya personal que la esté vigilando. Todo ese registro tiene que pedirlo el Ministerio Público, ¿no? El registro minuto por minuto y hora por hora de las cámaras, ¿no? Del video de las cámaras y cuáles son los hallazgos que encuentran, ¿no? A mí, así, a indicios preliminares y racionales, me parece que tuvo que ser alguien o algunas personas
que conocen la operación de la planta, porque tienen que, la llave, por ejemplo, de la grúa, solo la maneja cierto personal, pues. Y tiene que tener la habilidad y el conocimiento y conocer las metodologías, los protocolos para poder mover la grúa, ¿no? Le decía que usted, antes de esta última intervención, hizo dos afirmaciones. Primero, que hay cámaras. Y segundo, dijo, debe haber gente interesada en paralizar esa planta. ¿Por qué debería haber gente interesada en suspender el suministro de esa planta? Pues hay que reconocer que estamos en un escenario de problemática y hay gente interesada en desestabilizar al gobierno, ¿no? O sea, de generar todo este ambiente inocular en la gente de que hay un caos de ingobernabilidad y una crisis generalizada, no solo en energía, ¿no? Sino en general. Hay también intereses muy fuertes en el sector energético, ¿no? Hay intereses muy poderosos. Como para llegar a ese extremo. No sé si para llegar a ese extremo, pero sí se han tocado en esta administración, o sea, se ha tenido una voluntad firme en ciertos temas que han tocado muchos intereses. Yo no quiero especular, Renato, pero sí es un tema complejo, ¿no? Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga las pesquisas con la diligencia apropiada y lleguemos al fondo de esto, porque es un tema de seguridad nacional y de seguridad energética, ¿no? Ahora, pero de hecho hay personal coludido de adentro. Esto, para que haya ocurrido, debe haber personal coludido. Los indicios preliminares creo que así apuntan, ¿no? Eso es lo que apuntan. Habrá que esperar, insisto, no somos entes investigadores, pero habrá que esperar los hallazgos. Pero sí lo que percibo es, en función de todos los hallazgos que tenemos, es que definitivamente tuvo que haber colusión de personal interno. Un televidente decía hace algunos minutos, es que quieren hacer compras directas. Miren que cuando no estaba él aquí, que no había llegado, yo dejé que Luz leyera, porque sé que alrededor de este rubro hay demasiados intereses. Corre mucho dinero. Y esos intereses son en función del dinero. Por eso fui prudente, porque cualquier cosa que pudiésemos decir, si se está investigando el asunto, es pura especulación. Y como se trata de un tema sensitivo, de demasiados intereses que lo vuelven peligroso, mejor dije prudente y esperar que venga el gerente de la ANE. Intereses como para que haga falta todavía más energía, tengan que recurrir a la compra directa, y cuando hay compra directa, algunos se benefician de esa compra directa porque no es una compra que la hace directamente el gobierno, sino que de por sí hay privados, por un lado. Segundo, intereses de tipo político, dañar un bien del Estado solo para desestabilizar, repito la frase del ministro de Energía, desestabilizar al gobierno en un momento complejo, delicado para el país, porque entre otras cosas tenemos un déficit en la generación de energía eléctrica que en algún momento de la semana anterior llegó a 114 megavatios en la hora pico de 6 a 10, pero que se puede complicar aún más para los meses de julio y agosto, que nos advierten los meteorólogos de que la situación del super niño, que ya es una realidad, no solo aquí en este lado del mundo, sino que en Europa, en todo el planeta, se agudizará más. Sí, o sea, es lo que hablamos en el programa anterior. Nosotros, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? El tema de la disponibilidad de energía es un tema diario, no tiene que ver con la indisponibilidad de ciertas plantas,
con lo que se logra adquirir en el mercado regional y con la situación climatológica, ¿no? Qué tanta lluvia cae. Ayer tuvimos como 100 megas, hemos tenido en promedio estos últimos días entre 100 y 115 megas de déficit. Pero sí, si la canícula se extiende, si el fenómeno golpea fuerte, según nuestras proyecciones podemos tener hasta 250 megas este año, ¿no? Y proyectado al 2024, si también el fenómeno persiste, a 300 megas, ¿no? Mire, vamos a ver qué pasó con las cámaras. Vamos a ver qué pasó con las cámaras ahí de ese embalse, para que usted nos lo narre. Luego vienen mis preguntas. Vamos, que yo estoy viendo el video interno, por favor, si el público lo puede ver. Muy bien, ese es el momento cuando ustedes van llegando a la inspección con agentes de la ATIC y algunos otras unidades del Ministerio Público. ¿Aquí hay cámaras? Sí, en todos esos vigas que se ven, hay cámaras, ¿no? Y esas cámaras rotan, ¿no? 160 grados. ¿Qué es eso? Ese es el túnel ya, ¿no? Sí, ahí está entrando al túnel. ¿La turbina se dañó? No, según la inspección oficial preliminar, los daños son leves, ¿no? Habrá que esperar las últimas pruebas de operación, pero según el informe preliminar son leves. Por suerte no se logró el efecto deseado, ¿no? Porque lo que uno asoció es que las vigas las lanzaron al túnel, ¿no? Es correcto. Con las turbinas, con la turbina en operación para que ahí se dañara plenamente la turbina. Es lo que uno asoció cuando supo de la información. Es correcto, así fue. Entonces lo que se empieza a notar en la operación es la vibración, ¿no? Empiezan a registrar los monitores, los equipos de los sensores, una vibración en la turbina, ¿no? Entonces es por eso que se ordena la detención de la operación, ¿no? ¿Hay intereses privados en esto que ha ocurrido ahí? No sabría decirle. Honestamente, sí, insistimos, la operación viene con un contratista desde el 2016. No sabemos qué otro tipo de intereses puedan haber, pero ha quedado claro que la idea en general es cuando termine el contrato que asuma la ENE, ¿no? Que asuma el Estado el control de la planta. ¿La gente de Sinohidro qué dice? Yo tuve una reunión con la gente de Sinohidro el viernes, ¿no? Ellos quedaron en enviarme un informe desde la parte de ellos sobre el tema, ¿no? Evidentemente están preocupados por el asunto, pero habrá que esperar qué dice exactamente el informe de ellos. ¿Los que se suspendieron, por qué? Ese es un tema, no estamos delegando la culpabilidad, insisto, nosotros no somos entes investigadores en las personas suspendidas, ¿no? Lo que estamos haciendo es, la ENE lo que dice, en aras de contribuir a la transparencia del proceso, nosotros suspendemos a los encargados y esperaríamos similares medidas de los otros contratistas privados que están por ahí, ¿no? O ahí. Nosotros decimos, colaboramos con la investigación y suspendemos temporalmente mientras se llega al fondo del asunto, ¿no? ¿Y los otros contratistas privados qué razones tendrían? Solo estamos preguntando aquí, a nadie se puede acusar en este momento, seríamos unos irresponsables. ¿Qué otros intereses podrían tener los otros contratistas privados que están en esa central hidroeléctrica como para atentar contra el proyecto? Yo no creo que venga, por lo menos de las cabezas o de los que dirigen ejecutivamente, tanto la empresa contratista como Sinohidro, no creo que venga de ahí
la situación, porque una situación como la de esta, a quien perjudica principalmente es a ellos, pues porque ellos están ahí. O sea, no creo que sea a ellos lo que atenten contra sus intereses. Exacto, porque al llegar al fondo del asunto, tarde o temprano se descubriría y los perjudicaría más caro a ellos el proyecto, que aún no se entrega oficialmente, me dice. No, todavía no se entrega. Estamos en las notificaciones de efectos y en el cierre justamente con Sinohidro del proyecto, ¿no? Que arrancó en el 2010, insistimos, ¿no? Ha sido un proyecto accidentado, creo yo, ¿no? Para salir de esta, por lo menos en lo inmediato, lo que falta de junio, lo que viene en julio y agosto, que todavía va a ser un poco más complejo, forzosamente se tienen que hacer compras directas. No vamos a hacer, insisto, compras directas como se hacían antes, dirigidas a una sola empresa, ¿no? Hay mecanismos de licitaciones en tiempos abreviados que justamente regula la CRE y que sí vamos a tener que apelar a ellos probablemente, ¿no? Porque no podemos, un tema de seguridad energética, no podemos cumplir un proceso normal de licitación. Ya ha visto usted todo el problema que hubo con la licitación de los 450 y es un proceso que tarda más, ¿verdad? Yo creo que si hay transparencia, que es a lo que nosotros nos hemos comprometido, no hay problema, ¿no? Y debe de hacerse, dada la circunstancia, ¿no? Que es un tema que hemos denominado la tormenta perfecta, que no solo es el tema de generación, ¿no? Hay que decirle a la gente también que muchos circuitos se desconectan porque están sobrecargados, ¿no? Sobre todo en Cortés y en la zona norte, hay circuitos que cuando la demanda sube por alta temperatura, tienen que desconectarse porque de lo contrario hace un daño terrible en todo el circuito, ¿no? Entonces es un tema de la capacidad que tiene el circuito. El circuito, exacto. Ahí falta inversión. Es correcto, falta inversión, ¿no? Entonces nosotros tenemos un plan agresivo de inversión tanto en distribución como en transmisión. Pero sí hay que decirle a la gente y ser muy francos en esto, no es algo que se ve de la noche a la mañana ni en 2 meses, ¿verdad? Entonces, el abordaje de la problemática debe de hacerse en 3 aristas, ¿no? 1, el tema de generación; 2, las inversiones en transmisión; y 3, las inversiones en distribución, ¿no? Y a la vez también ir reduciendo pérdidas con el programa de pérdida, ¿no? Entonces, todo ese abordaje nosotros agresivamente lo hemos empezado a implementar desde el año pasado, pero todo toma su tiempo, ¿verdad? Es todo el acumulativo. Por ejemplo, en transmisión no se hace una línea de transmisión hace muchísimo tiempo. Y en distribución tenemos más de 44 transformadores que están por encima del 100% de su capacidad, ¿no? Por ejemplo, el de Comayagua, ¿se acuerda usted el incidente que hubo en Comayagua? Eso fue por sobrecarga del transformador, ¿no? Por suerte pudimos utilizar una solución relativamente rápida porque hay un transformador de potencia importante y se movió una subestación móvil para suplir ese tema del transformador dañado, ¿no? Entonces, toda la acumulación que hubo de no inversión ha venido a explotar ahora y hay que tomar las medidas con celeridad, ¿no? De lo contrario, no podemos estar sometiendo a la población a estar largas horas sin energía durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo, Renato, que si logramos hacerlo con transparencia, involucrando a varios sectores, no hay problema con eso. Ahora, pero esto que ha pasado con esa central hidroeléctrica y precisamente con esa turbina, se sale totalmente de la lógica de la problemática, porque eso ya de atentar contra los bienes del Estado es perverso, es perverso. Por eso mis 3, 4 preguntas que vienen son básicas. Son básicas. Creo que ya se la anticipé y usted me dijo no puedo especular. Lo primero, le preguntaba yo, ¿son intereses privados tratando de dañar un bien del Estado porque saben que tienen que venir forzosamente para mitigar la crisis que tenemos y que se puede agudizar más?
compras directas, aunque usted me dice que las compras directas de esta vez van a ser diferentes a las que se hacían en el pasado, ya le voy a repreguntar de cuáles son las diferencias entre la compra directa, la modalidad de la compra directa que ustedes van a implementar con lo del pasado. Y segundo, le digo, las preguntas que vienen son básicas. No, pero yo le dije que no vamos a hacer compra directa. Sí, pero o sea, no es compra directa. Que es una variable diferente. Es una variable diferente. Es una variable diferente. Está contemplada en normativa por el subsector. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que pudiese ser compra directa con ustedes de lo que era la compra directa de hace unos años? Es que no es la modalidad de contratación no es compra directa. Es una Usted dice que es una licitación abreviada. Abreviada, que eso lo contempla la CRE. Eso, o sea, no viene ahorita tampoco. Eso ya son mecanismos que estaban en los acuerdos de la CRE. Pues que la CRE lo sacó antes de todo esto, ¿no? La CRE lo sacó en marzo, eso. ¿Y eso implicará cuánto tiempo ese proceso? Porque el problema lo tenemos ya. Sí, es que hay varias modalidades, ¿no? Digamos, el plan que tenemos nosotros de contingencia contempla la incorporación de algunas plantas al mercado de oportunidad. También contempla la realización de contratos no firmes físicos flexibles, que también lo contempla el Tratado Marco Centroamericano, incorporar entre 60 y 120 megas por ahí, y alguna licitación de tiempos abreviados, ¿no? Que también están contempladas en los acuerdos de la CRE, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? O sea, en cuanto a tema de energía, se utiliza mercado de oportunidad, mercado regional centroamericano y la licitación abreviada, ¿no? De ahí las otras medidas del plan de contingencia tienen que ver con ahorro en la demanda, ¿no? Por ejemplo, ha tenido mucho eco el tema de la demanda interrumpible. Justamente en la mesa técnica con los empresarios, ellos hablan de que se puede ahorrar hasta entre 80 y 100 megas, ¿no? Desconectándose, y eso va a liberar presión también en horas pico, ¿no? Entonces, el plan de contingencia va por ahí, ¿no? No hay que centrarse solo en una alternativa, ¿no? Y lo otro, porque hoy aprovecho para descartar cualquier sospecha. ¿Qué interés podría tener el Estado? No voy a decir el Estado, el gobierno como tal, de atentar contra sus mismas instalaciones. Lo digo por las especulaciones que sobran en este momento. Unos creyendo que ahí están de por medio los privados porque les conviene, y otros señalando que son intereses del mismo gobierno para hacer compras directas, que ya él dice, esto no va a ser compra directa, entiendan. Esta es una variable que nos otorga la ley. Se hará una licitación rápida para luego decidir en función de esa licitación a quién le compramos energía. Entonces, por eso mi pregunta, ¿qué intereses podría tener el gobierno? Porque eso sí sería más perverso todavía de atentar contra los mismos bienes del Estado. Es que ese es el tema, que confluye muchos intereses, por eso es difícil la especulación, Renato. Sí, cabe decir, yo voy a decir esto, que alrededor del ENE siempre confluyen muchos intereses, es lo que usted ya mencionaba. Entonces, es bien complejo, ¿no? Digamos que la dinámica institucional del ENE históricamente ha sido de que ciertos, no todos, ¿verdad? No quiero generalizar, ¿verdad? Toda generalización generalmente es burda. Generalmente muchos contratistas, muchos gente del sector privado se ha coludido con funcionarios públicos a lo interno del ENE para sangrarla, ¿no? Para arrasarla. Toda la historia de saqueo y de desolación del ENE, así como la encontramos, fueron 12 años que realmente se fomentó esa corrupción público-privada, ¿no? La mayoría de contratos que nosotros heredamos y encontramos en el ENE eran perjudiciales para el interés público y para el interés de la estatal eléctrica, ¿no? Es por eso su situación, la situación financiera en que la encontramos. Entonces, hay mucha gente, hay que decirlo, la verdad, de todos lados, que están interesados en la ENE y en tener una participación importante en la toma de decisiones del ENE.
Por eso no hay que descartarlos. Yo no descarto a nadie. Porque esas colusiones público-privadas existen todavía. Se han tratado de romper muchas, pero insisto, o sea, hay una dinámica institucional que viene de hace muchísimo tiempo que no es fácil frenar. Nosotros hemos combatido de forma contundente la corrupción y removido muchas manzanas podridas, pero es un tema ya casi de filosofía institucional heredada, ¿no? Si ese fuese el escenario de que estas colusiones público-privadas, en función de sus intereses, no solo han promovido contratos de los que nos quejamos los hondureños, sino que ahora atentan contra los bienes del Estado. Y cuando usted me dice que va a ser diferente este proceso de licitación a las compras directas que se hacían antes, si no están seguros de que pudiesen salir beneficiados, ¿qué ganan atentando contra un bien del Estado los privados? Si este fuese el escenario, ni me pregunte por los públicos, porque siempre llevan su tajadita. No sé si, insisto, o sea, estamos en el terreno de la especulación, ¿no? No de especulación, pero sí, digamos, son escenarios, y no acusamos a nadie. Generando hipótesis, ¿no? Es difícil saber cuál sería la intención, ¿no? Si ese escenario, si esa hipótesis tuviera, digamos, después se comprobara que tuviera algún asidero, está claro que esto entra de un contexto de una desestabilización general a todo el gobierno, ¿no? Ese tema energético es muy sensible y la problemática no es fácil, ¿no? Entonces yo lo vería desde ese punto de vista, ¿no? Lamentablemente, insisto... Con dosis política. Sí, porque lamentablemente se vienen de 12 años, o sea, el jefe, el capo mayor que va a ser juzgado allá, a él lo descabezaron, pero todavía hay muchas estructuras en todo el país que responden a intereses perversos, pues, que tienen muchos intereses económicos diseminados en varios lados. Y en el caso del gobierno actual, ¿intuye usted que pueden haber algunos intereses? Porque, si yo le digo, usted puede meter las manos al fuego por cualquiera de sus compañeros del engranaje público, de repente me dirá que no, porque es muy arriesgado meter las manos al fuego por todos. Pero ¿descartaría o no descarta que también se jueguen intereses al interior del partido en el gobierno con este asunto de la energía? Me cuesta creer a mí que gente del gobierno que estamos remando todo por el mismo barco, que justamente impulsar la agenda social de la presidenta y seguir las transformaciones que requiere el país de urgencia, estén coludidos en la trama, ¿no? Ahora habrá que, insisto, esperar las investigaciones y no deseamos, sería lamentable que alguna situación como la que usted menciona realmente ocurriese, ¿no? Les anuncié la presencia del subdirector técnico de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la ANE, el ingeniero Álvaro Ramírez. Ya lo tenemos aquí en el set de Frente a Frente. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, buenos días. Y aquí, buena parte de la entrevista es en función de hipótesis. Definitivamente. Es en función de hipótesis. Si hay de por medio intereses privados, si hay intereses de por medio intereses públicos, en toda esta situación del sabotaje que han usado la ANE contra esa turbina número 2 de la central hidroeléctrica. En el caso suyo, ¿qué piensa? ¿Cómo valora esta problemática? Bueno, ¿hacia dónde apunta eso? No sé, hay un antecedente, ¿verdad?, que sucedió en el mes de mayo, ¿verdad? No fue la primera acción. Ah, el derrame de aceite. El derrame de aceite, ¿verdad? Desde ahí nosotros iniciamos un proceso, ¿verdad? Prendimos las alarmas con respecto al tema de seguridad, porque estamos hablando de un tema de seguridad. ¿Qué pasa puntualmente en este escenario? Como lo explicó el ministro inicialmente,
Es una maniobra en la cual debe de estar alguien que con conocimiento de la operación de la actividad, ¿verdad? Esto se realiza en la zona de la represa, ¿verdad? La central hidroeléctrica está constituida en 3 áreas distintas, ¿verdad? Que es la represa, donde está la contención del agua, la casa de máquinas, donde está la generación, y los túneles de conducción. Entonces, habría que ver que para poder realizar esta acción, ellos conocían el resultado, ¿verdad? Porque estas estructuras metálicas iban a viajar alrededor del túnel e iban a chocar dentro de la estructura de la casa de máquinas con el objetivo no de detener la generación, con el objetivo de destruir la unidad. De destruir la unidad, sí. Y más a profundidad, las estructuras que están ahí, a donde quedaron detenidas estos elementos, ¿verdad? Creo que han podido observar, los elementos que están ahí viéndose en pantalla, son estructuras que están embebidas en concreto. Lo estamos viendo nosotros, producción, sí, pero no lo está viendo el público, así que pido un poquito más de celeridad en esos videos. Esos elementos esas son las vigas, ¿no? Sí, esos son los elementos que fueron encontrados dentro. 3 fueron, ¿verdad? 3. Fueron 3. Dos lograron llegar a la zona donde están los distribuidores y el otro quedó detenido ahí en el túnel. ¿Qué es lo que le quería explicar? A donde quedaron impactados, a donde quedaron detenidos, es una estructura que está embebida en concreto, ¿verdad? Entonces, si el daño hubiese sido el que esta gente buscaba, que pasaran en la turbina o yugos. No solamente, hubiéramos estado en un tema ya completamente, el abordaje fuera una catástrofe, ¿verdad? Porque tendríamos que haber intervenido esa turbina desde el corazón, ¿verdad? Entonces, fuimos sumamente afortunados. Fueron varios eventos que al mismo tiempo técnicamente impidieron que esto fuera más. En primer lugar, porque la rampa de generación inició en 18 megas, ¿verdad? Entonces una rampa moderada, con una velocidad de agua moderada. Entonces cuando nos dimos cuenta fue cuando el Centro Nacional de Despacho pidió aumentar para suplentar la hora pico. Y fue cuando se sintió ya el tema de la vibración. Y eso, porque estos elementos generan cierto tipo de vórtice ahí de agua y al mismo tiempo las condiciones del agua y que entra hacia la turbina cambian. Entonces eso generó la alarma y nos pudimos dar cuenta y se accionaron las seguridades operativas, ¿verdad? Jamás se imaginaron que esto estaba causando los yugos. Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Lo primero que se piensa es que de repente algún problemita dentro de las unidades, ¿verdad? Pero jamás que se iba a hacer esta actividad, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la inspección, nos damos cuenta de que es una actividad completamente sistematizada para generar un daño. Vieron la compuerta levantada 5 centímetros. 5 centímetros, sí. Vieron que habían sacado los yugos. Los yugos prácticamente los dejaron caer, ¿verdad? Porque los yugos lo que sirven son para que la compuerta esté estática dentro de ¿cómo le digo? Esa compuerta es una compuerta de servicio. Esa nos sirve para detener el agua que va hacia los túneles, ¿verdad? Hay otras compuertas, ¿verdad? Es un doble mecanismo, ¿verdad? Entonces, esa operación no puede calificarse como un error porque no había ninguna operación programada para ese tipo, para esa acción, o ninguna maniobra que implicara que íbamos a mover esa compuerta. Porque al final los yugos son los que hubiesen provocado el desastre de haber llegado al corazón de esa turbina, ¿no? Así es. La acción, ¿verdad? Yo a veces le digo al ministro cuando hemos hablado, es como que hubieran lanzado un misil, ¿verdad? Así, catalogado así, como que usted lance un misil dentro de un túnel, ¿verdad? Una turbina de esas, ¿cuál es el precio? Mire, no solamente cuál es el precio, sino que es la generación dejada de inyectar claro. Eso es lo importante, así es. Máxime en un momento como este. Mire, pero financieramente... Financieramente estaríamos hablando de 80 millones de dólares. ¿Y eso lo tienen ustedes previsto en el contrato? ¿Esto hubiese sido responsabilidad de Sinohidro o del Estado de Honduras si esa turbina llega
a explotar producto de esos no, yugos que lo metieron? Que estamos hablando, son acciones completamente diferentes. El ministro, bueno, todavía estamos nosotros en un proceso de finalización del contrato, ¿verdad? Estamos en el tema de notificación de defectos y del cumplimiento de ciertos trabajos que hacen falta, pero que no impiden la operación de la central. Ya este tipo de actividades fuera de garantía, ¿verdad? Porque es una acción completamente distinta. Hubiera sido, ¿verdad?, el impacto para nosotros como Estado. Sí, exactamente. Sí. Lo que le puedo decir, una acción así como esta es fuera de garantía y definitivamente hubiera sido algo en contra de la estatal, ¿verdad? Y de las autoridades del estatal también, ¿verdad? Yo lo veo desde esta perspectiva. Claro, claro. Pero bueno, no ocurrió eso porque... Esta partecita profundíseme. ¿Por qué no llegaron los yugos? Si la idea era destruir la turbina, ¿por qué es que los yugos no llegaron hasta el corazón? Yo le voy a decir, porque Dios es grande, ¿verdad? Definitivamente. Eso fue lo que pasó. Hay una serie de elementos técnicos que cuando uno analiza todo este tipo de acción, todo este fin de semana hemos estado analizando qué es lo que ha acontecido. En primer lugar, para que no hubiese sido una tormenta perfecta o un desastre perfecto, sí, hubieron condiciones favorables. Por ejemplo, el nivel del embalse estaba en 2.83. Si hubiésemos tenido en la 2.90, pero ¿para qué le digo esto? Más bien es como preparar un acto. No, pero el Estado debe prepararse también. El Estado debe prepararse mejor para cuidar estas centrales. Si hubiésemos tenido mayor presión de agua, hubiera ido con mayor velocidad los yugos. Los yugos, ¿verdad? Hubiesen corrido con mayor fluidez. Si hubiésemos estado generando a capacidad máxima, igual hubiese sido, porque la demanda o la succión de agua hubiera sido más fuerte. Entonces, hubieron elementos, ¿verdad?, que permitieron que la central no se destruyera, ¿verdad? Pero claro, hubiésemos tenido problema complejo en la sala de máquinas, que definitivamente no tendría por qué haber repercusión en el espejo, en el lugar donde se almacena el agua, ¿no? Es que... O si hubiese... Iniciaron con la fuga de aceite, porque la fuga de aceite hace un mes, lo que nos iba a ocasionar un daño era en una compuerta. Entonces, es algo sistemático. Si usted tiene una compuerta abierta, ¿verdad? Claro, hay mecanismos para detener, para contener, teníamos unas compuertas de seguridad, pero empezaron ahí. O sea, era algo que viene concatenado, ¿verdad? O sea, son acciones concatenadas. Digamos que les falló el derrame del aceite. Les falló el derrame de aceite para el objetivo. Y después se fueron ya directamente a abrir la compuerta, sí, sacar los yugos. Empujarlos. O empujar los yugos, sabiendo lo que esto pudiese ocurrir si los yugos llegaban hasta la turbina. Eso es lo que se siente, ese es el sabor, el sinsabor que uno tiene cuando analiza el funcionamiento de la central, ¿verdad? Cabe decir que nosotros hay protocolos muy claros, muy estrictos en las centrales que son del Estado, ¿no? Que, por ejemplo, Cañaveral, Río Lindo o Francisco Morazán, El Cajón, ¿no? Siguen procedimientos MESEP y son protocolos muy estrictos en materia de seguridad, ¿no? El tema es que en este caso es un tema de seguridad operativa, no es un tema de seguridad externa, ¿no? No es que alguien ajeno entró a la planta e hizo, sí, sino que es un tema interno, ¿no? Es un tema de seguridad operativa interna, sí, ¿no? Y esa está delegada por contrato, ¿no? Entonces, el Estado tiene, y lo han hecho y lo hacen muy bien en el tema del resto de centrales, ese tema de la seguridad operativa, ¿no? Entonces, sí hay que dejar en claro eso, insisto, no queremos caer en el campo de la especulación, ¿no? Sería poco responsable hacerlo, pero sí los indicios racionales preliminares es que es un sabotaje interno, ¿no? Que hay colusión de la gente que está ahí, que tiene conocimiento de la operación de la planta, porque para mover para manipular la grúa se necesita cierto expertise, cierto conocimiento. Pero ya usted descartaba hace algunos minutos, y eso sí me lo aseguró. No es que me lo aseguró, pero me dijo que descartaba que fuera Sinohidro, que fueran los contratistas privados que todavía están Yo ahí. Casi que lo descarto, no creo que ellos
jugaran en contra de sus propios intereses porque saben que serían los primeros señalados. Pero fuera de los contratistas privados, ¿quiénes quedan ahí entonces? ¿Personal de la ANE? No, personal, de hecho el personal del ENE casi no había, porque el personal del ENE no va a ninguna área si no es con la gente del contratista. Entonces, ¿qué otro personal queda ahí? Queda gente de la operación. Es que hay personal hondureño que trabaja para ellos, ¿no? Entonces, no sabemos qué pudo haber pasado ahí. Ya le entiendo. Personal hondureño que pudo haber sido utilizado sin que supiesen los contratistas privados que están ahí todavía. Es correcto. La pregunta que yo le quería formular, la lógica me dice que no, pero como yo no soy experto, si un desastre en la sala de máquinas repercute en la cortina o no tiene nada que ver. Son elementos de ingeniería completamente diferentes, ¿verdad? Sí. Para esta central, definitivamente para esta central. ¿Qué pasa? Nosotros ahorita dentro del periodo de notificación de efectos estamos haciendo ciertas obras en la otra unidad, ¿verdad? Entonces la otra unidad la hemos puesto en indisponibilidad, ese es el término. Indisponibilidad. ¿Verdad? Y al dañar la otra, entonces prácticamente entraría la central en un periodo de varios meses, bueno, por decirlo así, ¿va? Hasta que o arregláramos una o la otra, va generando una crisis espantosa dentro de... No solo para el proyecto, sino que también para el ENE. Los elementos, la central, la casa de máquinas y la represa son estructuras independientes, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo su funcionamiento es integral. Sí. Ya con todos estos insumos, bueno, siguen las mismas preguntas porque caemos siempre en lo mismo. ¿Quiénes fueron? ¿Hay intereses coludidos con personal interno que trabaja en la central hidroeléctrica? ¿Qué intereses se mueven afuera de la central que pudieron pensar en hacer o cometer un hecho perverso en contra de un bien del Estado? ¿Qué ganarían con todo lo que estamos viendo? Y además, si se hubiese dañado plena y totalmente la turbina, ¿qué ganarían? Es que es la pregunta que me hago. ¿Qué ganarían? ¿Contratos? Pero el mismo gerente me está diciendo que nosotros decimos compras directas, pero que serán licitaciones abreviadas, que ya la ley contempla. Entonces, nadie está seguro de ganar el contrato, a menos que lo sepa. Y si lo sabe es porque está coludido con el gerente, pero el gerente me dice, no creo que haya gente de mi partido con estos mismos comportamientos que en décadas pasadas. Entonces quedamos en lo mismo. Sí, hay que... En la investigación. Hay que esperar en la investigación. investigación. Hay que esperar la investigación. Sí, recalcar el hecho de que definitivamente confluyen muchos intereses en el ENE, que también podemos apreciar que hay ciertos poderes fácticos con intereses en inocular y generar este ambiente de caos y agudizar el tema de la problemática energética, ¿no? Vamos a ver, agudizar el tema de la problemática energética con fines políticos, es lo que le estoy entendiendo. Sí, porque cuando me habla de desestabilización del gobierno es eso, justamente. Sí, claro, con fines meramente políticos, debido a todos los intereses que se están tocando, ¿no? Que no son pocos ni son minucias, ¿no? Se mueve realmente mucho dinero en torno al ENE, al subsector eléctrico y al sector energía, ¿no? Nosotros esperamos que las pesquisas sean diligentes por parte del Ministerio Público para que podamos tener luces sobre este asunto, ¿no? Nosotros hemos reforzado, ya insistimos, creo que los protocolos de seguridad son bastante adecuados en las centrales, sin embargo se han reforzado para evitar que pueda ser que tengamos hechos
este tipo, ¿no? Es importante para nosotros el hallazgo de que parece que no es un daño severo, ¿no? Que pudo haber sido peor la consecuencia. Yo observé los álabes y no se ve un daño profundo. Esperamos que las pruebas de operación sean certeras y que corroboren que el daño no fue importante, y que se pueda iniciar la operación de la central lo antes posible, que a este nivel nos puede inyectar hasta 40 megas, ¿no? Entiendo que ya está en 283 el embalse, que son importantes para la zona de Olancho y de Danlí, ¿no? Vamos a ver, ¿cuántos conocen una turbina? De estas turbinas puede cambiar el modelo, pero el concepto es igual. Yo conozco las turbinas de la represa Francisco Morazán, he visto fotografías de las turbinas de esta central hidroeléctrica Patuca 3. Si esos yugos llegan hasta la misma turbina, ¿qué es lo que se hubiese producido ahí? Bueno, la turbina estaba en funcionamiento. Estaba en funcionamiento, correcto. Se lo voy a poner así como un ejemplo sencillo. Ponga un lápiz en un ventilador. Eso, destruirlo. Correcto, correcto. Sencillamente, es decir, ese es el la ejemplo potencia, la fuerza de ese motor atrae cualquier cosa que llegue ahí. Sí. Sí, destruirla. Yo desde hace 4 o 5 días, cuando informamos de esto, quise decir si hubiese hecho una sopa. Definitivamente. Es una expresión típica de los hondureños para entenderla. ¿Por qué le repregunto esto? Porque de lo que me ha dicho Sacuntitular, según el ingeniero Álvaro Ramírez, subdirector técnico de Unidad Ejecutora de Proyectos de la ANE, que esos yugos no hayan llegado hasta la turbina es un milagro. Cuando yo le pregunté, bueno, ¿y pero por qué no llegaron hasta la turbina? Si ese era el propósito, de destruir la turbina. Un milagro, me dice. Pero bueno, más allá de que yo creo en los milagros, por lo que me explicó él, existen razonamientos lógicos basados en ciencia, porque las turbinas no llegaron, perdón, porque los yugos no llegaron hasta las turbinas. Y es que el embalse estaba en 283. Estaba un poquito más bajo. O un poquito más bajo. Por ahí. Sí, estaba en 280, sí. Si hubiese estado con más capacidad y el flujo fuese mayor en ese momento que estaba operando la turbina para generar más megavatios, con mayor rapidez los yugos hubiesen llegado a esa turbina destruyéndola prácticamente. Eso hubiera sido una catástrofe, ¿no? Ahora justamente recibimos también el informe de Sinohidro con el tema de la otra unidad de generación, ¿no? Y ellos hablaban que las pruebas que se están haciendo ahorita, que no era, o sea, la sugerencia técnica de ellos era no ponerla en operación porque se podrían suscitar problemas de cavitación, ¿no? ¿Sí? De cavitación. Cavitación. En la turbina. ¿Qué significa eso? Bueno, eso tiene que ver con la confluencia de las fuerzas, el mismo balance de fuerzas al interno de la turbina, y eso puede provocar daño. Igual, ¿no? la 2 estaba funcionando sola, sin la 1. La 1 estaba en mantenimiento. Sí, es que es la 1 la que está en mantenimiento. Entonces, cuando ocurre el percance, nosotros le preguntamos al fabricante, porque están en pruebas de mantenimiento y de restauración de algunos elementos, si era posible, dada la necesidad de generación, poner en marcha la 2, ¿no? Y la recomendación que hace el fabricante es mejor que continúe el mantenimiento, ¿no? Vamos a ver, la 1 está en mantenimiento y va a seguir en mantenimiento. Sí. La 2... No, la 2 es la que entró las vigas, ¿no? Sí, correcto. Entonces, cuando entran las vigas y se tiene que parar para hacer la inspección, se le pregunta al fabricante si puede entrar la otra, ¿no? Ah, pero yo leí titulares hoy y no sé si en el comunicado que ustedes emitieron me pareció leer lo mismo, de que en 48 horas la 2 iba a estar funcionando. No, es esta. La 1. Sí. La que estaba previamente en mantenimiento. No, es la de las vigas. O sea, ¿cuál es la? Sí, está la de las vigas y está la que está en mantenimiento. Sí, voy a hacer una aclaración, sí. Tenemos una que está en mantenimiento. Sí. Está el fabricante de China aquí haciendo unas actividades para mejorar un tema de vibración. Entonces, lo que está tratando de explicar el ministro es que cuando se suscita el evento,
se solicita a Sinohidro y al fabricante que nos den una opinión para atender la crisis energética que hay en Olancho y entrar en operación o en generación la unidad que ya estaba en mantenimiento. Mientras evaluábamos qué es lo que había pasado con la anterior. Ya le voy a explicar por qué. Entonces nos dice el fabricante que no, ¿verdad? Porque todavía necesita hacer ciertas pruebas y necesita hacer ciertas acciones previas a autorizar ya otra vez la puesta en generación de esta unidad. ¿Qué sucede? Porque también hay que tener un poco de tranquilidad y lo que le dice el ministro con el tema de cuándo entra en operación. Porque es un protocolo el que hay que llevar. Primero las evaluaciones, ¿verdad? La evaluación de los daños. También aprovechamos que esté el fabricante aquí y que él hiciera una inspección, ¿verdad? De la unidad que resultó impactada, bueno, la que estaba con este problema. Y entonces ese informe es el que se le va a presentar hoy al ministro. Pero hay protocolos, tenemos que llenar el túnel nuevamente de agua, ¿verdad? Tenemos que preparar la unidad. Entonces eso tarda entre de 12 a 24 horas prepararla. Y después hacemos unas pruebas para iniciar las rampas de generación. La unidad empieza a rotarse en seco, en vacío, y hasta que se inyecta el agua y empieza ya a generar. Entonces ese es un protocolo de las 48 horas que habla el ministro. Entonces por eso hay que esperar, ¿verdad? Entonces ante el evento que se suscitó, tenemos que tomar todas las medidas que también son de seguridad operacional, ¿verdad? De que la unidad entre a generar, ¿verdad?, en las mejores condiciones. Eso es lo que estaba explicando el ministro. No, sí, yo le comprendía. La cuestión es que si era la 1 o la 2. Porque es que los primeros comunicados así lo entendimos, que a donde llegaron los yugos, o casi llegan los yugos, fue a la 2. Y que la 1 estaba en mantenimiento. En mantenimiento, correcto. Vamos a ir a la pausa. Yo quiero estos últimos minutos aprovecharlos también para que me repita el gerente de la NE, ahora acompañado del director técnico de la unidad ejecutora de proyectos de esta empresa. Así en lo inmediato, en lo que resta de junio, julio. ¿Por qué? Van a actuar en función de lo que recomienda esta comisión público-privada que ustedes han conformado. La mesa, nosotros para mitigar esta problemática. Nosotros tenemos un plan de contingencia que fue justamente el que socializamos con ellos allá, y es una mesa técnica, ¿no? Y la mesa técnica creo que va a dar seguimiento y también apoyo, ¿no? Al plan de contingencia. Pero sí, también van a haber otros actores que se van a integrar. Se va a integrar el CIMEC, por ejemplo, la mesa técnica. Sí, que era lo lógico, sí. Sí, correcto. Justamente para darle seguimiento y también apoyo, ¿no? Y siempre estar de cerca en todo este proceso que implica tomar medidas a corto, mediano y largo plazo. Bueno, es que yo estaba diciendo asociación público-privada y no es APP como las conocemos. Esa sociedad entre sector privado y público, trabajando conjuntamente en función de crear soluciones y acompañar a la NE en este momento de emergencia donde hay un déficit en la generación y sobre todo lo que se nos viene. Ya habla el gerente que si la cuestión va así, con el clima y la repercusión de este super niño, pudiésemos tener inclusive 250 megavatios de déficit ya para julio y agosto, que ahí ya estamos hablando de palabras mayúsculas, ya con un déficit de 250, 300 megavatios, ¿no? Ese sería el escenario más crítico. Entonces, sobre eso es lo que le vamos a hablar. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para resolver esto? Redes Sociales es presentado por La Curazao, gran carnaval de crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Damos lectura en este momento a su opinión a través de @frente a frente HN. Emilio España comparte quién será. Claramente que los que lo están haciendo, apostando a desestabilizar el gobierno de la presidenta, son miembros de la oposición, o sea, Partido Nacional. ¿Por qué lo hace? Porque quieren ver ese gobierno del pueblo como inestable, pero no podrán. Hoy quedan plasmados en historia como conspiradores. José Bermúdez, es evidente que los que hicieron eso son los que no quieren al país y lo quieren seguir viendo en las ruinas, los enemigos del pueblo.
Aric comparte: el mismo gobierno se sabe que son expertos en autosabotaje. Centeno comparte: esa es la forma de robar del familión para las coimas y así tener más billete para ellos. Eduardo Sánchez comparte: el pueblo ya sabe quiénes, los que desgobiernan. ¿Y para qué? Para justificar ineptitud, compras directas siempre han atacado a las plantas de energía, no es de ahora. Miriam Bueso: es más que obvio, quien saboteó son los de la oposición, aquellos que se han dedicado a crear una campaña en contra del gobierno. ¿Y quiénes son? El Partido Nacional apoyado por las élites. Ismael Ochoa comparte: eso está más fácil de resolver que pegarle una pechada a un bolo. Los culpables son aquellos que desean que el gobierno de Xiomara Castro fracase. Los que han andado arruinando las calles apenas libre tomó posesión. Los que despotricando contra el gobierno actual por los medios. Edgardo Mejía comparte: y muchos sospechosos, empleados resentidos, políticos rivales, proveedores térmicos que se ven amenazados. Pudo ser cualquiera. El detalle es que es una instalación de seguridad nacional donde está la vigilancia y el control. Como todo en este gobierno de Libre, es improvisación. Continúa enviando sus comentarios a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Redes sociales es presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Más mensajes. Rolando Bucillo comparte: a mí lo que me preocupa es cómo en una central hidroeléctrica, que es un bien de interés nacional, alguien que está en desacuerdo con el gobierno lo sabotea como si nada. Desde la empresa de seguridad hasta los empleados responsables de ese turno deben ser investigados. Mira este que me llega. Escucha, mejor dicho, no mira, porque tú no estás viendo. Atentar contra una hidroeléctrica es asunto de seguridad nacional. Y no pasa nada. Mañana dinamitar el cajón, pequeñas centrales de energía, antenas de Ondutel, puentes, hospitales o cualquier institución del Estado y no pasa nada. Ejército, policía, ATIC, Fiscalía, todas las instituciones del Estado deberían estar investigando e involucradas en lo que está pasando. Este es un asunto de Estado de Seguridad Nacional. Es delicado y así se debe entender, que la institucionalidad del Estado debe investigar realmente las causas o quienes atentaron contra esta turbina de la central hidroeléctrica, para así evitar, si están pensando los mismos, atentar contra otros bienes del Estado mañana. Compartimos un mensaje más a través de Twitter. Pedro Luis Cantillano comparte: estas infraestructuras son de seguridad nacional. Con esta experiencia deberíamos considerar la creación de una división de seguridad energética, una dependencia de la Secretaría de Seguridad que protege nuestros proyectos más cruciales. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Una noticia interesante. Y a pesar de que este es un proyecto caro, porque nos salió caro, ustedes recuerdan que un banco chino ha financiado este proyecto de la central hidroeléctrica. Me decía el ingeniero Álvaro Martínez aquí con la certificación del ministro de Energía y gerente de la ANE que ya y a pesar que por las líneas de transmisión que no existen o están un poco desfasadas, no ha generado todo lo que puede generar 104 megavatios. El proyecto, ya comienza a demostrar que es rentable. Sí, exactamente. Ya empieza al precio que se tasaría la energía. En 2 años son 80 millones aproximadamente de dólares. Y ¿no? eso que hemos estado en periodo de notificación de efecto. De notificación de efecto, sí. Sí. Y un año, sobre todo el primer 2021, con factores de planta por debajo del 35%, ¿no? Así es. Ya digamos que el año pasado fue el de mayor rentabilidad, porque ya sí subió a factores de planta por encima del 50%. Comentábamos con Renato el tema de que, digamos, cuando nosotros llegamos, la mayor cantidad de producción rondaba los 50, 55 megas, y nosotros subimos el factor de planta a 77, ¿no? Sin embargo, hay un tema de una restricción, porque la capacidad instalada es para 104 megas, pero hay una restricción con las líneas de transmisión que no podemos
sacar esa energía y es en el plan de inversión, en transmisión está contemplada esa línea para que se incremente el factor de planta y aprovechemos más ¿Y esa línea? energía. ¿Y esa línea se va a instalar y cuándo? Esa línea ya está, el proceso licitatorio va a salir en los próximos, o sea, ya viene todo un proceso de crear los términos de referencia, las bases, y está en su etapa final para que ya salga el proceso. ¿Y tenemos financiamiento para esa línea de Tenemos transmisión? fondos propios para esa línea. ¿Llega hasta Talanga? Sí, esa es Amarateca Talanga, ¿no? Esa línea parte de ahí, ¿hasta dónde llega exactamente? Con los dos tramos, desde Juticalpa a Talanga, ¿verdad? Con una subestación de 230 en Talanga Y la que otra viene de Amarateca Amateca, a Talanga. exacto. O sea que en lo que tiene de estar funcionando a medias, pudiésemos decir, o una tercera parte de esta central hidroeléctrica, ya en términos monetarios, ya ha generado 80 millones de lempiras o de dólares. De dólares. De dólares, imagínate, Dólares. 80 millones de dólares. Así es, el equivalente a 80 millones de dólares. Le comentaba también de que el proyecto, el financiamiento con el Banco de China termina en el 2028, entonces prácticamente solo nos quedan 5 años ya para terminar de pagar, ¿verdad? Lo que correspondía al financiamiento con el ICBC. Se ha estado pagando. Sí, la ENE Aún y puntualmente. cuando no estaba todavía, ni está entregada todavía la central oficialmente. Sí, pues, el gobierno ha cumplido, ¿verdad? Y es parte de la confianza que se genera, Sí. ¿verdad? Con las nuevas relaciones. Y vamos a identificar, ¿va? Una era la fuente del financiamiento con el Banco de China y las otras inversiones que se desarrollaron con fuentes nacionales, ¿no? Sí. Pero sí, ya está lo que corresponde al financiamiento con China, está prácticamente listo. Por 5 años nos hace falta para terminar de pagar el contrato. O sea que viéndolo hacia futuro, si no siguen ocurriendo estas cosas, tendremos una inversión que nos va a redituar en beneficios. Mire, Patuca 3 era la central hidroeléctrica más cara del complejo de las tres centrales, ¿verdad? Porque en primer lugar había que construir una línea de 46 kilómetros hacia Juticalpa, la subestación en Juticalpa, ¿verdad? Y los accesos, en las tierras, ¿verdad? Era una de las centrales hidroeléctricas más caras. La que es más rentable, pero es un complejo, es la que sigue, va Patuca 2A, ¿verdad? Porque ya el control del agua y de las avenidas para la construcción de la otra central la va a manejar Patuca 3. Claro. Entonces sí había un cargo y sí tenía que costar un poco más esta, ¿verdad? Ya la otra, la inversión es más factible, es más rentable, ¿verdad? Pero aún y con este monto que se ha gastado ya comienza a dar indicios de que es rentable, sin que todavía tengamos Patuca 2A, que definitivamente sería como la cereza en el pastel. Y acuérdese que hay una perspectiva. Nosotros tenemos que ver estos proyectos como proyectos a nivel social, ¿verdad? Porque son de gobierno, ¿verdad? Y definitivamente la construcción de esta represa trajo muchos beneficios en las comunidades, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Siempre hay cosas que están pendientes, ¿verdad? Porque hacía 30 años que no se construye una central. Y sí, hay acciones y actividades pendientes que nos toca con las personas que fueron afectadas, ¿verdad? En el área, y que la visión es cumplirle, ¿verdad? Sí, pero hay un tema interesante de la rentabilidad, que es eso, ¿no? O sea, póngale, si usted sube e incrementa el factor de planta levemente y tiene una rentabilidad de 100 millones de dólares al año, por ejemplo, o inclusive en año y medio, 2 años, usted en 7 años, en 6 años, 7 años, tiene pagado. Claro. Y le quedan 30 años. Una pregunta que vamos a ver si tengo tiempo de la respuesta. Y antes de que estuviera Patuca 3, ¿quién suministraba toda esa energía a Olancho? Es bueno comenzar por ahí las investigaciones. Vamos a la pausa.